Hola chicas y chicos, ahora vamos a abordar la propuesta ética de Aristóteles y así pues analizaremos posteriormente, ¿no? Nos permitirá pasar a la política, que es el último apartado que tenemos que estudiar. En la propuesta ética de Aristóteles debemos partir de la consideración de que el ser humano es un ser natural, ¿de acuerdo? Si recordáis de cuando vimos la filosofía natural, los seres naturales tienen en sí el principio de su movimiento, ¿de acuerdo? Tienden a algo, recuerda que todo movimiento tiene una causa final, tienden a algo, y ese es aquello hacia lo que tienden, se encuentra en sí. ¿Por qué? Porque tienen intrínseco el principio de su movimiento, ¿de acuerdo? Hemos visto en la antropología que el ser humano es un animal racional, ¿de acuerdo? Esto que implicaba que por una parte teníamos algo en común con los animales, por lo tanto dentro de estos movimientos, aquellas cosas hacia las que tendemos, hay algo que compartimos, hay movimientos comunes con los animales, y hay otros movimientos, otras tendencias en nosotros que son propias y privativas del ser humano. ¿De acuerdo? En cuanto al movimiento, a la acción, aquellas cosas que hacemos, ¿de acuerdo? Con miras a conseguir un fin, Aristóteles diferencia dos tipos de acciones que serían la praxis y la poiesis. ¿La praxis qué es? La praxis es aquella acción que está orientada a la acción y por lo tanto es el movimiento en el que el fin es la propia acción. Es decir, con aquello que se hace no se busca conseguir ninguna otra cosa distinta, ¿de acuerdo? En ese sentido, la praxis se encontraría en la ética y la política, ¿de acuerdo? En el caso de la ética, adelanto que la ética de Aristóteles plantea que el fin al que tiende el ser humano es la felicidad. Y entonces nos podemos preguntar, ¿para qué queremos ser felices? Para ser felices. Es decir, el movimiento, aquello hacia lo que yo tiendo, es el fin de la acción. Es decir, yo quiero ser feliz por ser feliz. No quiero ninguna otra cosa después, ¿de acuerdo? La poiesis, sin embargo, está orientada a la producción, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el fin del movimiento es producir algo distinto, y serían el resto de artes. Por ejemplo, en la medicina, ¿por qué el médico practica la medicina? ¿Por practicar la medicina? No, por restablecer el estado de salud a otras personas, por ejemplo, ¿no? Pero la felicidad se busca porque es un fin en sí mismo. Por lo tanto, nos movemos en el ámbito de la praxis. Como ya hemos visto, la felicidad es el fin último, ¿de acuerdo? Todo movimiento tiene una causa final, que es el fin que se persigue, el celos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del fin hay que diferenciar entre dos tipos de fines, el fin como medio, que sería para conseguir algo distinto, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo un fin que es conseguir un trabajo. ¿Y para qué quiero un trabajo? Pues para conseguir dinero. ¿Y para qué quiero con dinero? Pues para obtener los bienes necesarios para subsistir, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo ahí tengo fines que voy buscando, mi trabajo, el dinero, pero son fines como medio, no tienen una finalidad en sí mismo. No quiero dinero porque en sí mismo quiera dinero, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos los fines como fines últimos. Estos fines como fines últimos se bastan a sí mismos. Se identifican con la praxis que hemos visto antes y el ejemplo pues sería la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, el fin como fin último que persigue el ser humano y que desarrolla su perfección sería la felicidad o eudaimonía. ¿De acuerdo? Que es el término griego con el que se designa la felicidad. Entonces, el ser humano tiende, como todos los seres, a su perfeccionamiento y el perfeccionamiento del ser humano, el supremo bien, sería la felicidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la felicidad, como es fin último, como es aquello hacia lo que tendemos, como es hacia lo que nos movemos, el movimiento hacia el que tendemos, ¿de acuerdo? Es la felicidad, ¿de acuerdo? Es la actividad propia del hombre. ¿En función de qué? En función de su naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza del hombre? Que hemos visto antes. Perdona, su naturaleza. Que el ser humano hemos visto que se define como animal racional y por lo tanto compartimos movimientos con los animales
y tendríamos algo en común con ellos, ¿de acuerdo? Y somos racionales. Por ser racionales, ¿qué es lo privativo, qué es lo específico del ser humano? Su actividad intelectual, ¿de acuerdo? ¿Qué va a entender Aristóteles? Que lo específico del ser humano es lo intelectual, lo racional. Por lo tanto, aquello que más nos perfecciona tiene que ver con esa intelectualidad, con la actividad intelectual, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos desprender de nuestra parte animal. Entonces, pues tenemos que conjugar esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Cómo alcanzamos ese fin que perseguimos, esa felicidad, ¿de acuerdo? A través de la práctica de la virtud, ¿no? La virtud, ¿cómo es entendida? La virtud es entendida como excelencia. ¿Qué significa excelencia? Aquello que nos mejora, ¿de acuerdo? Utilizan el término arete. La palabra aristocracia viene de aquí, de arete. Arete es la excelencia, lo que nos mejora, y los aristocráticos son los mejores, los excelentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a aclarar, más allá de este matiz sobre el término arete, qué es la virtud en Aristóteles, ¿de acuerdo? Primero, la virtud es una habilidad o capacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un hacer, es algo que se ejercita, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de la virtud? Mejorarnos y a través de la práctica permitirnos que alcancemos la felicidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la definición que va a ofrecer Aristóteles de virtud es esta. Es un hábito o disposición, egesis, permanente a realizar un mismo fin, la felicidad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que es un hábito o disposición permanente? Un hábito, que es lo que hacemos habitualmente. Es decir, un hábito no es algo que hago yo un día. Eso no es virtuoso. Lo virtuoso es que yo, como hábito, realice cosas que me mejoran, que me permitan hacerme excelente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta felicidad que se consigue a través de ese hábito, ¿no? que es la excelencia, la arete, la virtud, ¿de acuerdo? La felicidad, en última instancia, ¿qué debe ser? Pues tiene que ser aquello que realice lo superior en el ser humano, porque como queremos ser mejores, mejorarnos, alcanzar la excelencia, tenemos que partir de aquello que es excelente en nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo excelente en nosotros? ¿Qué es lo mejor en nosotros? Pues Aristóteles piensa que es la parte intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, la felicidad suprema se alcanza a través de lo intelectual. ¿Qué es lo que ocurre? Que junto a lo racional existen las apetencias sensibles, dado que somos animales. Y por ser animales, tenemos los apetitos del alma sensitiva, ¿de acuerdo? No nos podemos desprender de nuestra parte animal. Esto es lo que tiene también el dimorfismo. Es decir, somos materia y forma, somos ese compuesto y tenemos tanto lo superior como aquello que serían los apetitos y que sería lo inferior en el ser humano, ¿no? En esta concepción. Por ello Aristóteles, ¿qué va a hacer? Va a diferenciar entre dos tipos de virtudes. Una vinculada a cada parte de nosotros, dada esa definición que hemos visto antes, de animal racional, unas virtudes para la parte animal y otras virtudes para la parte racional. Las virtudes vinculadas a la parte racional, a la parte intelectual, son las virtudes dianoéticas o intelectuales, ¿de acuerdo? Dice varias, pero destacar la prudencia, sabiduría, la inteligencia y fundamentalmente la prudencia, ¿de acuerdo? Estas virtudes lo que hacen es mejorar, llevar a la excelencia nuestra parte intelectual, nuestra parte racional, ¿no? Pero, como hemos visto en la diapositiva anterior, no nos podemos depender de los apetitos sensibles, de los apetitos animales, ¿de acuerdo? Tenemos que desarrollar también una virtud ética, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que en esa virtud ética tenemos que dirigir esos apetitos. Y entonces esos apetitos se van a dirigir desde el intelecto, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tiene que hacer el intelecto es dirigir las acciones de lo sensitivo, los apetitos sensibles, esas tendencias que tenemos, imponiendo el qué, un orden y la medida, ¿de acuerdo? Orden y medida. Y aquí dice Aristóteles que la virtud ética, esa es la definición de la virtud ética, ¿de acuerdo? Es un hábito, ethos, una costumbre, por la que se trata de evitar el exceso y el defecto,
manteniendo el justo medio. La virtud ética es justo medio. Perdón. ¿Entre qué? Entre un exceso y un defecto. ¿Vale? Y ese justo medio nos lleva a la medida, al medio. ¿De acuerdo? Esto intelectual que va a permitir establecer el término medio, pues va a ser una virtud dianoética. ¿Cuál? La prudencia. Por eso la he destacado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces lo que dice Aristóteles es que la virtud ética, ¿de acuerdo? Es el término medio según la razón de cada uno. ¿Qué quiere decir según la razón de cada uno? Que no es el término medio lo mismo para todos. Él, por ejemplo, pone el caso de la comida. Y entonces se plantea de su época, ¿no? En la ética a Nicómaco, plantea el caso de que un gran atleta, ¿no? Pues come una determinada cantidad de comida. ¿Cuánto es lo que debe comer un atleta? ¿Cuál es su término medio? Pues no es el mismo término medio que el mío, porque yo no necesito tanta energía, yo no consumo tanta energía, dada que mi actividad física no es la misma actividad física suya, por lo tanto el término medio no es lo mismo en él que en mí, ¿de acuerdo? Y así ocurre con todo, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora. La virtud ética, ¿de acuerdo? Que es un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, que era lo que yo estaba comentando ahora mismo, ¿de acuerdo? Determinado por la razón, aquí hemos visto que es por la prudencia, la frónesis, y según el uso que de ella haría el hombre prudente, ¿de acuerdo? La prudencia. Entonces tenemos aquí que que la virtud ética es un término medio. ¿Entre qué? Entre dos vicios. Uno por exceso y un vicio por defecto. Los vicios, ¿qué son? Son hábitos que nos alejan de la felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que la virtud ética es un término medio y, por ejemplo, planteamos la virtud de ser valiente, ¿no? Ser valiente, el valor, es una virtud, sería un término medio. ¿Entre qué? Entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. El vicio por exceso, el temerario. ¿Quién es el temerario? El temerario es el que no hace caso del miedo. No es que no tenga miedo, sino que le da igual tener miedo, ¿no? Y entonces, pues, hace cosas temerarias y se expone en exceso. El vicio por defecto. El vicio por defecto, como ejemplo, sería el cobarde. El cobarde es el que hace excesivo caso del miedo. Es decir, el que se deja gobernar por el miedo y no se atreve nunca a hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo, ¿no? Dice, no voy a salir a la calle porque pues, me cae un tiesto encima de la cabeza. Entonces, ¿cómo eso puede pasar? No voy a salir a la calle, ¿no? El temerario pues va haciendo cosas temerarias, ¿no? Tipo, va andando por precipicios y le da igual acercarse al borde sin ningún tipo de precaución. Dice, no me va a pasar nada. Entonces se expone en exceso, ¿de acuerdo? En medio que tendríamos el valiente, ¿de acuerdo? El ser valiente. Él, ante el miedo, reflexionar con prudencia y estimar los riesgos y actuar adecuadamente, ¿no? Antes he puesto el ejemplo de Aristóteles, que habla de un atleta, ¿no? Olímpico de su época. Yo generalmente pues pongo el ejemplo de un bombero, ¿no? Es decir, ¿un bombero es valiente? Pues sí, porque interviene en situaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que él, según su razón, pues según su prudencia, según su saber, según esas virtudes dianoéticas, ¿de acuerdo? Pues actúa de un determinado modo, ¿no? Ante una situación de riesgo. Pongamos un incendio. Ahora bien, si yo que soy profesor de filosofía me comportara como el bombero, ¿sería valiente? No, sería temerario. ¿De acuerdo? Porque mi saber no me permite comportarme como él. Para mí, en ese caso, ser valiente sería otra cosa, ¿vale? Que podríamos determinarlo en clase y demás, pero bueno, sería otra cosa. Y eso hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, el temerario, generalmente, pues, ¿qué ocurre? Pues que le pueden salir las cosas bien o le pueden salir las cosas mal, ¿no? Entonces, si yo voy por la calle y veo un incendio y me meto y salgo airoso de él, inclusive si pudiera salvar a alguien, ¿no? Pues ¿en qué me convertiría? Pues me convertiría en un héroe, ¿no? Es decir, oh, profesor de filosofía ha salvado a un niño, también saldría a los periódicos y me convertiría en la categoría del héroe, ¿de acuerdo? Entonces el héroe es importante entender que siempre es un temerario, ¿no?
pero me puede salir mal, ¿no? Entonces yo a lo mejor me puedo meter ahí en el incendio, no hay nadie a quien rescatar. Encima los bomberos, que si de no haberme metido yo allí, pues simplemente se tendrían que haber limitado desde el exterior del edificio a apagar el incendio, ¿no? A sofocarlo, pues encima se tienen que meter dentro tal, no sé qué, y entonces al día siguiente los titulares dirían otras cosas, ¿no? Sobre el profesor de filosofía, ¿no? Y este señor, ¿para qué se mete ahí si no sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera sido temeroso, ¿no? Sería cobarde si veo el incendio y digo, uy, me voy corriendo a ver si me va a pasar algo, ¿no? Tal, o sea, a ver si se va a caer el edificio, tal, y no aviso ni nada, no hago absolutamente nada, ¿no? Entonces, sería un cobarde. Entonces habría una cosa que sería el término medio, que sería el ser valiente. Y que no es lo mismo ser valiente para mí que para el bombero, eso es lo importante. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, espero haber sido claro. Cualquier duda ya sabéis en clase, consultar los apuntes y nos seguimos viendo. Un saludo.